nuestra tercera edición del Sofá de Asturias. Hoy tenemos el privilegio de contar con la asistencia del doctor Julio Silva Colmenares. Profesor Víctor, bienvenido. Muchas gracias, profesor Camilo. Hoy vamos a tratar temas muy interesantes de gran influencia, no solamente para Colombia, sino a nivel regional y a nivel mundial. Contamos con el honor de tener una eminencia de gran influencia desde la perspectiva económica y de gran impacto debido a todo el desarrollo de sus publicaciones y cómo esto ha generado influencia en el desarrollo del pensamiento crítico, y es un honor tenerlo nuevamente en este espacio en nuestra institución. Doctor Julio Colmenares, ¿cómo se ha sentido en nuestra Corporación Universitaria de Asturias? La verdad es que para mí fue una sorpresa encontrarme en una institución como la de ustedes. Como lo dije hace un rato en una reunión privada, no tenía idea de que existiera una institución en Colombia pensando en ese método de enseñanza que muchos lo venimos soñando hace mucho tiempo. Yo decía hace un rato que de hace unos 20 años vengo pensando que las universidades tienen que ser instituciones de 365 días al año, 24 horas al día. Y ustedes están en ese campo ya, así que están ya viviendo en el futuro. Doctor Julio, le damos una cordial bienvenida, agradecemos mucho su asistencia y sabemos que usted es una persona experta en términos de desarrollo. Nos gustaría preguntarle al respecto, ¿cuáles son esa diferencia que usted considera sobre crecimiento y desarrollo económico? ¿Son lo mismo? No. Durante el siglo XX cometimos una tremenda equivocación en las ciencias sociales, sobre todo en la disciplina de la economía, de pensar que si la actividad económica permitía ofrecer más bienes y servicios, eso significaba desarrollo. Y entonces se decía, si el Producto Interno Bruto de un país creció al 5%, ese país se está desarrollando. Si el Producto Interno Bruto se estancó, ese país está estancado en el desarrollo. Al final del siglo XX nos dimos cuenta que era una inmensa equivocación. Y entonces hemos venido trabajando en la idea de que se distinga entre crecimiento y desarrollo. En primer lugar, en el punto de vista de las ciencias económicas, crecimiento tenemos que entenderlo como una creciente disponibilidad de bienes y servicios para satisfacer las necesidades materiales, sociales y espirituales de las personas, así como de sus aspiraciones, es decir, para la realización de sus sueños. Y como desarrollo, también en el campo de las ciencias sociales, tenemos que pensar que el desarrollo es el desarrollo de la sociedad y la sociedad está compuesta por seres humanos. Entonces el desarrollo es de los seres humanos en toda su multiplicidad, en todas sus, variantes, en todas sus posibilidades. Entonces, hemos aprendido mucho a medir el crecimiento económico. Durante el siglo XX avanzamos bastante en eso, aunque todavía nos falta. Nos falta aprender a medir el desarrollo. No sabemos medir el desarrollo todavía. Entonces hay que hacer el esfuerzo y en eso las universidades tienen una inmensa tarea, cómo desarrollar indicadores que no necesariamente van a ser cuantitativos para poder medir el desarrollo. Desde su perspectiva, ya sabemos que es un estudioso de mucha influencia en América Latina. ¿Cómo ve América Latina en materia de desarrollo? ¿Cómo también proyecta América Latina en un mediano, largo plazo desde su perspectiva académica? Mire, yo siempre he tenido una visión positiva, optimista del desarrollo de nuestras sociedades, tanto de la sociedad humana en términos generales, como de la sociedad latinoamericana en particular, y de la sociedad colombiana en específico. Nunca he sido un pesimista sobre eso. Pienso que América Latina tiene un gran futuro hacia adelante. Somos un continente en transformación en este momento. Somos un continente que todavía no padece los problemas de la disminución de la tasa de natalidad que están padeciendo algunos países ya de Europa, ¿cierto?
tenemos, digamos, ese valiosísimo recurso que es el ser humano y estamos tratando de transformarlo y ponerlo a tono con el siglo XXI. Las universidades en eso tienen un gran papel. Entonces, las universidades tienen que trabajar, y eso lo están haciendo ustedes, en la transformación de ese ser humano para cómo va a ser la sociedad de los siglos venideros. Entonces, no de los próximos 10 años, los próximos 20 años, sino de los siglos venideros. Obviamente incluyen a los próximos 20 o 30 años. Entonces, si bien hay miradas pesimistas sobre lo que ocurre en América Latina y en Colombia, podríamos ir en particular, hay que mirarlo con optimismo y saber que si hemos podido sobrevivir los millones de años que hemos sobrevivido como especie humana para estar aquí y soy hoy en día más de 7.000 millones de personas, tendremos la capacidad innovadora y creativa para sobrevivir y estar en los próximos siglos. Doctor Julio, desde las décadas pasadas se ha asignado la categoría de modelo al desarrollo de escala humana. Me gustaría preguntarle cuál es su opinión al respecto. Bueno, durante el siglo XX desarrollamos la categoría de modelo económico. Incluso yo escribí un libro, voy a recordar cuándo, en el año 1989, que titulé Un modelo alternativo de desarrollo para Colombia. Estaba todavía metido en la idea que se manejaba en ese momento de modelo. Como el pensamiento debe cambiar, y para eso es la ciencia es para que cambiemos la forma de pensar, ¿cierto? A finales del siglo XX, principios del siglo XXI, me di cuenta que la mejor categoría para entender estos procesos no era la de modelo, porque el modelo lleva una idea estrecha como de algo prefigurado, sujeto, diríamos, al manejo matemático. Y el desarrollo es algo muy diferente. Entonces, mirando, investigando, por ejemplo, me fui incluso al diccionario de la Academia de la Lengua y encontré que una palabra que podíamos utilizar más adecuada era la de modo de desarrollo, o un concepto o una categoría compuesta más adecuada era modo de desarrollo. Y recordé un poco la idea que trabaja Marx de modo de producción. Entonces dije yo, tenemos que ir más allá de la idea de modo de producción. El modo de producción tiene que ver con el suministro, lo que llamamos la disponibilidad de bienes y servicios, sino que sea un modo de vivir las personas. Entonces habría que comenzar a trabajar la idea esa y para eso escribí un libro que se llama Un nuevo modo de desarrollo, donde trato de hacer esa diferencia entre modelo y modo de desarrollo, aunque no es fácil incorporar unas ideas, porque la otra viene casi con un siglo de vigencia, ¿no? Y todavía la utilizamos mucho. Por eso, por ejemplo, en muchas universidades todavía utilizamos la cátedra Desarrollo Económico, que para mí es un contrasentido. Lo económico no se desarrolla, lo económico se transforma, que es otra cosa, cambia. Podemos producir más carros o carros más diversos, ¿no? Pero esos son bienes inmateriales, ¿cierto? Lo que en realidad se desarrolla, en el sentido de desarrollo como tenemos que verlo, son los seres humanos. Son los seres humanos, lo demás cambia, simplemente. ¿Por qué? Porque los seres humanos lo cambiamos. Es decir, no podríamos tener carros distintos, o no podríamos tener computadores distintos si no hubiera alguien que pensaba que los computadores había que cambiarlos, ¿cierto? Entonces, creo que en esta idea es que tenemos que trabajar o diferenciar entre modelo, que sigue siendo válido, ¿cierto? Pero restringido, hay que utilizarlo, se puede seguir utilizando, pero hay que pensar que la idea más avanzada o que la idea más completa es aquella que tiene que ver con el modo de vivir, ¿cierto? Incluso en las culturas indígenas nuestras existe esta idea, ¿no? Vivir bien, que lo utilizaron mucho los incas, ¿cierto? Hay que vivir, el buen vivir. Incluso yo he hecho un cambio en mis libros. Yo no digo bienestar, sino digo bien-estar. Para entender que es que hay que estar bien. ¿Cierto? Porque la definición de bienestar en el siglo XX
se asimiló mucho a disponer de cosas para disfrutar de ellas. En cambio, el bienestar es estar bien, bien vivir. Hay un debate que hemos generado también y hay mucha expectativa dentro de nuestra comunidad estudiantil. También es un debate que se ha profundizado desde la academia, desde intelectuales como usted, entre otros, sobre esa vinculación o también divorcio que pudiera existir entre los conceptos de ética, mercado, desarrollo. Para usted, desde su perspectiva académica, esto podemos en términos de Estado civil, esto pudiera ser un matrimonio obligado, una unión libre o un divorcio. Estos tres conceptos, el de ética, mercado y desarrollo. A mí me gusta mucho la idea de unión libre. Ah, ok, bueno. ¿Por qué? Porque lo que yo pienso es que hay tres instituciones que son diferentes. Claro. El Estado, el mercado y la solidaridad. Y eso está en el libro mío, Nuevo Modo de Desarrollo. El Estado y el mercado lo hemos trabajado mucho, ¿cierto? En algunas teorías se exagera el papel del Estado y se minimiza el del mercado. O tratan de eso. Es lo que yo llamo en mi libro la estadomanía, ¿cierto? Y en otras se exagera el papel del mercado y se minimiza el papel del mercado, que es lo que llamo yo la mercadomanía. Es decir, pensar que el uno puede ser superior al otro. Yo pienso que no. Los dos son instituciones sociales que tienen igual valor, en términos generales, en la sociedad. Y le adiciono una tercera institución que es la solidaridad. Esas tres instituciones tienen que ser, digamos, como el Estado, como el corazón de la sociedad, ¿cierto? Para poder orientar el desarrollo de la sociedad. El mercado puede ser como el escenario, el medio, ¿cierto? Y la solidaridad tiene que ser como digamos, el mecanismo que articula a toda la sociedad. Los tres tienen que tener como fundamento la ética. La ética. Es decir, porque hoy tenemos abusos del mercado por falta de ética. Es decir, es lo que se está llamando hoy en día la cartelización de empresas. Es decir, empresas que se ponen de acuerdo para repartirse el mercado o fijar precios. Lo que está ocurriendo en todo el mundo. Eso es una utilización sin ética del mercado. ¿Nos pudiera profundizar sobre ese término que también lo ha venido trabajando en ciertos ensayos, también el libro, el de cartelización? Sí, la palabra cártel se originó en Alemania en el siglo XIX y es la misma idea. Era en ese momento las empresas, comenzó en el carbón, las empresas productoras de carbón que se ponían de acuerdo para fijar precios y repartirse mercados. Entonces, cártel en alemán quiere decir eso. En español la castellanizamos y decimos cartel, ¿cierto? Incluso está aceptada ya por la Academia de la Lengua y en nuestro país la Superintendencia de Industria y Comercio está haciendo un magnífico trabajo para identificar cárteles empresariales, es decir, empresas que se ponen de acuerdo para repartirse el mercado o para fijar precios en mercados tan importantes para los hogares como el papel higiénico, los cuadernos. Hoy sale en la prensa el cártel de las empresas suministradoras de alimentos para los niños en las escuelas de Bogotá. Ahí ves, la ética se va por el piso. Es decir, se están enriqueciendo dándoles cualquier comida a los niños en las escuelas, ¿no?, para aumentar sus ganancias. Ahí no hay nada de ética y ahí estaría muy importante el papel del Estado. Precisamente ahí el papel del Estado es fundamental. Creo que lo que nos menciona el doctor Julio es un cambio de paradigma supremamente significativo, porque hablábamos inicialmente y lo planteaba Kesney sobre el sistema económico donde los principales agentes eran las empresas, las familias y el Estado, pero esta es una propuesta supremamente ligada a ese desarrollo humano que está planteando el doctor Julio. En relación al desarrollo económico en Colombia, nos gustaría formularle algunas preguntas al respecto. Por ejemplo, doctor Julio, muchas gracias. ¿Qué estrategias considera pertinentes para mejorar la distribución del ingreso en Colombia? Mire,
sin duda usted ha tocado el tema fundamental de la sociedad colombiana, que es la distribución del ingreso, que en sí no es la causa de la riqueza nuestra, es un efecto. La causa de la pésima distribución del ingreso que tenemos es que hay una altísima centralización del capital y un uso inadecuado de los recursos para distribuir el valor agregado entre trabajo y capital. ¿Cierto? ¿Por qué hay pobreza? Porque la gente que trabaja, que es la que produce la riqueza, participa muy poco de la riqueza. ¿Cierto? Es decir, el problema de la pobreza, de la pésima distribución del ingreso en Colombia, no es un problema técnico, ¿no? Es un problema político fundamentalmente. Es un problema de que la sociedad nuestra ha permitido una altísima centralización del capital, es decir, muy pocas empresas controlan lo fundamental del país y por consiguiente tienen todo el poder para repartirse el mercado y por consiguiente repartirse la riqueza creada, es decir, que lo que en la contabilidad nacional llamamos el valor agregado. Entonces, cada vez al trabajo le toca menos del valor agregado y cada vez es mayor la porción del capital. ¿Eso qué lleva? Como el número de trabajadores aumenta y una parte de la ecuación disminuye, que es la participación en la riqueza, que obviamente cada vez hay más pobreza. Pero es una pobreza relativa que la podríamos superar. Es decir, yo he hecho el ejercicio y está en un artículo mío sobre el libro de Thomas Piketty, que si pudiéramos redistribuir el 10% del valor agregado colombiano, podríamos prácticamente eliminar la pésima distribución del ingreso que tenemos. ¿Cierto? Porque ¿cómo hemos tratado de solucionar, de disminuir la pobreza con pésima distribución del ingreso? Con subsidios del Estado. Entonces a la gente pobre se le da la salud gratis, la educación gratis, le llevan los políticos corruptos, le llevan el mercadito a los pobres con los recursos que hemos dado todos nosotros, ¿verdad? Y entonces así cuando se mide la pobreza, baja la pobreza, baja la pobreza. Pero cuando usted mide la distribución del ingreso con el Gini, el indicador Gini, encuentra que todavía está por encima de 0,50, que es de los peores países en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que lograr nosotros? Que el trabajo reciba la remuneración justa. No un problema de dádivas, no un problema de magnanimidad de las personas que le den más a los pobres, no. Que haya una remuneración justa al trabajo de las personas. Esa sería la solución. Que tiene un contenido ético y que tendría por delante la necesidad de un gran pacto social en el país. Un gran pacto social donde esté el Estado, los empresarios y los trabajadores, por lo menos. Usted es uno de los autores de uno de los libros de que ha generado mayor controversia en Colombia en el campo de las ciencias sociales, en el estudio de la economía, titulado Los verdaderos dueños del país. Queremos hacerle esta pregunta para usted actualmente en Colombia. ¿Quiénes son los verdaderos dueños del país? Porque mucha gente a veces desconoce, muchos de nuestros estudiantes, mucha de la comunidad académica desconoce ese tipo de datos. Para usted hoy, ¿quiénes son los verdaderos dueños de Colombia? Ese libro o ese trabajo de investigación lo hice yo a principios de los años 70. Ahí identificamos en términos generales 10 grandes grupos económicos en Colombia. Hoy en día, 40 años después, siguen siendo los mismos grupos. Obviamente ya no son las mismas personas de carne y hueso, pero muchos de esos son los herederos de ellos. Es decir, son las mismas familias. Es decir, seguimos teniendo el mismo problema. En el 2004 yo publiqué un libro que se llama El Gran Capital en Colombia, una proyección al siglo XXI, donde comprobé plenamente eso, que se mantenían los mismos grupos, que estaban los mismos grupos, al contrario, con mayor centralización del capital.
En el caso del desarrollo humano en Colombia, ¿usted considera que existe capital político, voluntad política para generar desarrollo, verdadero desarrollo desde un enfoque humanista en Colombia? No, no, yo creo que eso debe ser parte presidente de ese gran pacto que necesitamos hacer en este país. No necesariamente un pacto escrito, pero de todas maneras un pacto implícito. Es que tenemos que tener la voluntad política para querer una sociedad nueva, ¿no? Una sociedad nueva. ¿Sí? La sociedad que hemos tenido ha producido beneficios impresionantes para mucha gente. Si usted mira, por ejemplo, cómo ha cambiado en términos de magnitud el capital físico de algunos de estos grandes grupos colombianos, entre los 70 y ahorita se ha multiplicado por muchas veces. Obviamente eso los ha beneficiado. Hoy tenemos una proyección hacia el exterior de estos grandes grupos económicos. En Centroamérica hablan ya del imperialismo colombiano. En Centroamérica los que dominan la banca son colombianos. Argos, que es del grupo suramericana de Medellín, ya es dueño de todas las cementeras que cubren el arco que va de Surinam, atraviesa todo el Caribe, va por el sur de los Estados Unidos y llega a Centroamérica. Por eso han bajado las exportaciones nuestras de cemento, fuertemente, porque lo que Argos producía en Colombia para exportar a Centroamérica, al Caribe y los Estados Unidos ya lo está produciendo allá. Es decir, se volvió un gran empresario del cemento. Argos es en este momento el cuarto productor de cemento en los Estados Unidos. Eso es lo que ha permitido la acumulación hecha en estos 40 años, ¿no? Toda esa proyección hacia el exterior. Es lo que en un libro que acabamos de publicar nosotros con la coautoría de mi asistente, llamamos la transnacionalización de las empresas colombianas, ¿sí? Que es la proyección de esas grandes empresas hacia el exterior, volviéndose verdaderas empresas transnacionales, que antes transnacionales lo dejábamos solo para las empresas de los países ricos, pero con el desarrollo del capitalismo, ya en los países pobres tenemos empresas transnacionales. Bueno, hay otro tema en el cual usted, doctor Julio, es un referente y es el tema de la felicidad. Si bien es cierto, desde la escuela fisiócrata, la economía se tecnifica y se desarrollan instrumentos para la medición, buscando actualmente incluso que la economía lleve una tendencia más a ser una ciencia exacta que esté al servicio de los mercados más que de las personas. Hay una antítesis supremamente interesante que ha estado marcada por varios premios Nobel en materia de economía, como Amartya Sen, y en Colombia pues lo tenemos a usted como un referente supremamente significativo. Nos gustaría consultarle cómo la felicidad impacta el desarrollo de una sociedad y cuál es su concepto de la felicidad. Miren, en la sociedad griega se daba mucha importancia a la felicidad, pero con el curso, la felicidad entendida como la definición más completa que me parece a mí, que es la de Aristóteles. Entonces, la felicidad no está en los placeres, ni en la riqueza, ni en los honores, sino en vivir conforme a lo que uno le da valor. Para mí es una definición que sigue siendo válida de felicidad. Poco a poco fuimos transformando eso y en el desarrollo del capitalismo llegamos a confundir la felicidad con el disfrute de bienes. Si usted tiene más carros, si tiene más propiedades, va a ser más feliz. La experiencia nos ha demostrado que eso no es cierto. Que eso no es cierto. En Estados Unidos, en Europa, el producto per cápita se ha multiplicado por 5 veces en los últimos 20 o 30 años y la gente que percibe que vive feliz no aumenta. Siguen los mismos porcentajes. Es decir, no es un problema de producir más, no es un problema de que la gente disfrute más. Yo diría que hay que volver a discutir a fondo, y ahí viene entonces una discusión ética y filosófica, fundamentalmente, ¿no es cierto? ¿Qué es vivir bien? ¿Qué es vivir bien? Entonces uno podría decir, vivir bien es
que uno logre una satisfacción razonable de sus necesidades materiales, sociales, espirituales y logre cumplir sus sueños, ¿no? En la medida que eso sea posible. Hay sueños que no se pueden cumplir, pero hay sueños que sí se pueden cumplir. Entonces, ese sería, digamos, el aporte que al desarrollo daría la felicidad. Por eso el tercer libro mío de la trilogía de las aventuras de desarrollo humanos, de la aventura del desarrollo humano, se llama Hacia un desarrollo humano para la realización de la libertad y la búsqueda de la felicidad. Doctor Julio, en esa construcción colectiva de la sociedad, ¿cuál debe ser el rol del Estado? Yo decía hace poquito que en el desarrollo son esencial tres instituciones básicas, ¿no? El Estado, el mercado y la solidaridad. El Estado, concebido como ese cerebro que piensa, ¿cierto? Cómo debe ser la convivencia entre los seres humanos, cómo se debe garantizar las cosas, ¿no? Entonces, pensamos que si concebimos la felicidad como esa opción individual que uno tiene, el Estado tendría un papel muy importante en el otro componente de ese modo de desarrollo que es la libertad. Entendida la libertad como una construcción social que nos abre un abanico de posibilidades y de oportunidades. Entonces ahí el papel del Estado es muy importante. Entonces el Estado podría ayudar a construir eso, no a darlo, sino ayudar a construirlo. Y ya se ha avanzado un poco en eso. En los Himalayas existe un pequeño estado, se llama Bután, que decidió hace unos años decir que más importante que medir el Producto Interno Bruto era medir la felicidad nacional bruta. El gobierno inglés anterior, laborista, le introdujo una nueva tarea al similar nuestro del DANE. Le dijo, usted tiene que ayudarnos a medir la felicidad de los ingleses para poder saber cómo eso se incorpora en la política pública. Porque ahí sería un papel muy importante de la política pública si podemos decir, mire, esto le puede ayudar a la gente en la felicidad, a que tome opciones en ese abanico. Bueno, hay un tema también que nos convoca y nos interesa mucho, no solo a nivel regional, a nivel mundial, sino especialmente en Colombia, el tema de la paz. Todo lo que ha generado el marco del posacuerdo. Desde su perspectiva, ¿qué papel debe desempeñar la educación superior para la consolidación práctica de un modelo de desarrollo en los territorios que han sido afectados por el conflicto armado? ¿Y cómo se traduce en lo concreto el desarrollo en un marco del posconflicto? Mire, en el año 2001 yo publiqué un libro que tiene por título La salida, un nuevo modo de desarrollo para la paz, que es producto de una reunión que hubo en el Caguán entre la Comisión Negociadora del Gobierno y la Comisión Negociadora de las FARC en las negociaciones durante el gobierno de Pastrana, donde acá a 4 investigadores nos pidiéramos que lleváramos qué pensábamos de Colombia en el futuro. En ese libro yo pongo en blanco y negro cómo pienso yo el futuro de Colombia. Lo pienso fundamentalmente, como decía hace un rato, ¿cierto? Un país donde se remunere de manera más justa el trabajo. Eso es lo que hay que hacer, fundamentalmente para lograr la paz. Entonces, remunerar de manera más justa el trabajo. Y obviamente, si pensamos en el futuro de Colombia, no hay duda que este es un país que tiene un inmenso futuro porque tiene medio país por poblar. Medio país está por poblar. Mire, en Francia, en un territorio que es la mitad de Colombia, viven casi 70 millones de personas, es decir, 20 millones más de los que vivimos aquí en un territorio que es el doble, con menores recursos que los que tenemos nosotros. Que nosotros en recursos somos inmensamente más ricos que el territorio francés. Y los franceses viven muchísimo mejor que nosotros. ¿Por qué?
porque hay una maldición divina sobre nosotros, no, simplemente porque han sabido utilizar adecuadamente los recursos. Entonces nosotros tenemos un futuro en esa zona despoblada, ¿cierto? Azotada por la violencia durante muchísimos años, en el cual obviamente hay que construir una paz, ¿no? Porque la paz se construye, no es un problema de solo acuerdos, no es que nos sentemos en una mesa y firmemos y ya está hecho la paz, no, es un acuerdo de voluntades de todos, no solamente de todos. Entonces, incluso los que no han estado en el conflicto también tienen que entrar, ¿no? En ese gran acuerdo. Por ejemplo, las grandes empresas de ese país, los grandes grupos económicos, tienen que estar, aunque aparentemente no han estado en el conflicto, tienen que entrar también en ese acuerdo. Y ahí las universidades tienen un papel esencial. No tanto como piensan algunas universidades que sería ir a construir las escuelitas que se necesitan o los hospitales que necesitan. No, ayudando a pensar ese nuevo país que hay que construir allá. Ese nuevo país que hay que construir allá, que hay que construirlo para el siglo XXI, que hay que construirlo con todos los cambios tecnológicos que están ocurriendo en el mundo, donde está cambiando de manera sustancial cómo es que hacemos las cosas. Porque como hacíamos las cosas hace 100 años, no es nada parecido a como hacemos las cosas hoy en día. Y como las vamos a hacer dentro de 100 años. Es muy diferente. Entonces tenemos que comenzar a pensar cómo haremos las cosas dentro de 50 años, dentro de 60 años, y cómo las vamos a hacer allá. Entonces ese país nuevo. Siempre, hemos hablado de la libertad de soñar. ¿Cómo usted sueña Colombia en unos 5 o 10 años? ¿Cómo la visualiza? Bueno, el espacio de tiempo. Hay que visualizar. No, claro, es un país que tiene que ir cambiando, ¿no? Tiene que ir cambiando. Yo creo que la gente joven está más comprometida con el futuro del país que cuando yo fui joven. Y eso es un gran avance para el país. Aunque yo cuando fui joven fui muy ilusionado y fui revolucionario y todo ese tipo de cosas. Sigue siendo joven. Pero yo pienso que la gente de hoy en día tiene más claro el futuro que lo que teníamos en esa época. ¿Por qué? Porque en esa época era ilusiones, muchas de ellas irrealizables, muchas de ellas se callaron. Por ejemplo, el modelo de socialismo soviético se derrumbó simplemente porque estaba construido sobre unas bases muy deleznables, ¿no es cierto? Entonces hay que construir una sociedad sobre unas bases más sólidas, soñar con los pies en la tierra. En ese sentido, doctor Julio, lo invitamos a que le brinde un mensaje a nuestros estudiantes de la Corporación Universitaria de Asturias. No, la verdad es que yo estoy muy contento de haber conocido esta institución en el día de hoy. Como lo dije hace un rato, ni tenía idea que existiera, aunque hace 40 años estoy en el mundo universitario, ¿no es cierto? O más, está en el mundo universitario. Me parece magnífica, pienso que es un modelo que debe avanzar. Hace un rato yo decía, hace unos años, hace 20 años yo escribí un artículo diciendo que la universidad del siglo XXI tendría que ser una universidad 365 días, 24 horas al día. Ustedes lo están haciendo. Y yo les decía también a ustedes hace un rato que ustedes pueden ayudar mucho a pensar ese futuro, ¿no? Como están siendo frontera en el método de apropiación del conocimiento, deben ayudar a construir esa frontera del conocimiento y del pensamiento, de la sociedad, de la utopía posible del futuro. ¿Cuándo? No sé, 30, 40, 50 años. No sé. Habrá que clonarse para estar allá. Bueno, de verdad le agradecemos
esta posibilidad de compartir distintas reflexiones en torno al tema del desarrollo, en torno al tema conceptual, el enfoque académico, Colombia, todo lo que hemos abordado, las distintas tendencias económicas, y ha sido un placer para nosotros que usted nos acompañe en nuestra institución y que sea la primera de muchas visitas, porque los estudiantes están ávidos de tener personas como usted que le apuesten al desarrollo desde una visión humanista. De verdad, muchas gracias, doctor. En lo que yo pueda contribuir a la realización de ese sueño y a que ustedes lo materialicen, ahí estaré. Muchas gracias. Hasta luego.